Listo. Ya. Buenos días, soy Valeria Reyes Policrón y soy coordinadora del movimiento Somos, y junto a Cristóbal, que también es coordinador del movimiento, más toda la militancia nuestra, decidimos crear la primera escuela de formación política desde el movimiento Somos. El taller, bueno, partía del fin de semana, que era feriado en verdad, y como buenos militantes queremos hacer todo y se nos había olvidado que ese feriado era importante para algunos y algunas. Es por eso que decidimos iniciarlo este sábado 6, y bueno, tenemos a un gran máster aquí que nos va a impartir una tremenda clase que hoy día se llama Conceptos y Formas de Relación Política. Y nos encontramos obviamente con Germán Correa, exministro del Interior, que está ahí en pantalla. Así que bienvenido, Germán, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, Valeria, muchas gracias. Qué bueno. Bueno, lo importante de la sesión no es que estemos todos muteados y todo el tema. Obviamente cuando Germán esté haciendo la clase y tengamos dudas y todo, podamos intervenir también para hacer este espacio mucho más ameno, así con toda la confianza, chiquillos y chiquillas. Y obviamente esta escuela de formación está planificada mensualmente, ya para que todos sepan y vayan como conversando nosotros por nuestro Instagram o por el correo, por la forma en la que se contactaron con ustedes para esta escuela. Así que nosotros ahí vamos a enviar el calendario para que puedan seguir participando. Y bueno, también como Germán dijo, él puede hacer otros talleres presenciales y nosotros sí tenemos planificado talleres presenciales dentro de la escuela, ya para que estén al tanto y podamos ir también conociendo. Germán, somos todo tuyo para aprender. Muchas gracias, Valeria. Bueno, muchas gracias a Somos por esta invitación a ser parte de este taller de formación política, que creo que es una actividad de crucial importancia para toda agrupación política, cualquiera sea ella, ¿no? Porque es fundamental tener esa formación para enfrentar la compleja vida política, por así decir, ¿no? Para tener actividad política, uno no puede andar por la vida ignorante, sin saber nada, sin saber cómo son las cosas, sin construirse, por así decir, políticamente. Porque si no, las posibilidades de errores son inmensas, y los errores que uno comete en política tienen consecuencias para otras personas, no solamente consecuencias para uno, que sería lo menos, por así decir, ¿no? Es uno el que lo asume, sino que decisiones y malas decisiones que uno tome afectan a personas, y las afectan a veces gravemente en sus vidas, de tal manera que la política es una tarea de altísima responsabilidad social, y por lo tanto uno tiene que prepararse de la mejor manera posible para enfrentarla, por lo tanto, con la mayor responsabilidad posible. Esa es una de las cosas que yo aprendí en mi propia vida política, y lo aprendí concretamente, sobre todo en el periodo de la Unidad Popular, porque yo trabajé en el gobierno del presidente Allende a los 3 años, inmediatamente después de volver de mis estudios de doctorado en Estados Unidos. A los 15 días estaba trabajando en el gobierno del presidente Allende, y estuve los 3 años hasta el golpe de Estado. Y siempre he dicho que yo gocé el haber trabajado en el gobierno del presidente Allende, pero a su vez lo sufrí. En mis clases siempre digo eso porque la parte el gozar, desde luego, tener la posibilidad que muy pocos tienen en la vida de realizar tu sueño, ¿no? Tu sueño político, hacer la revolución socialista en Chile y trabajar en el gobierno que la estaba haciendo, es un privilegio de la vida, ¿no? Pero a su vez yo digo que la sufrí porque vi los muchos errores, las muchas limitaciones, las muchas faltas de responsabilidad, ignorancias, errores tontos que muchas veces se cometían, bastante por falta de formación política en muchos casos. Entonces, pero también vi que la dirigencia nuestra en la Unidad Popular tomaba decisiones a veces, ¿no?, erróneas, que sin embargo tuvieron y tenían serias consecuencias para miles y miles de personas, ¿no? Es un aprendizaje que yo hice respecto a la política. La política es una responsabilidad, es de alta responsabilidad, ¿no? Mucha gente juega a la política, ¿no? Cree que la política es lo que hace la gente que está en la actividad política y punto. Pero lo que en la política se decide tiene serias consecuencias para personas, ¿no? Y puede tenerlas para
toda la vida de una persona, como se demostró después, ¿no es cierto?, con el golpe de Estado, todo lo que significó eso en Chile. De modo que yo felicito a Somos por tomar esta iniciativa de formar a sus militantes, a las personas que son parte de esta agrupación, de este movimiento de partido, porque es la forma seria de enfrentar lo que significa el tener una actividad política, una definición política y una actividad política. Así que gracias por la invitación, me siento honrado de haber sido invitado y como les dije, mi plena disponibilidad si desean incluirme en otra actividad en el futuro, porque además soy profe por naturaleza, diría yo, ¿no? Toda mi vida he hecho clases, actualmente hago clases en 3 universidades, me encanta como actividad y bueno, y mis clases son valoradas, me he dado cuenta, así es que muchas gracias por la invitación y la oportunidad para mí, para compartir con ustedes. Bueno, el tema de hoy día, ¿no?, es el de los conceptos vinculados a, y formas vinculados a relaciones políticas. En mi larga vida política, obviamente que esta ha sido una actividad muy central. Yo milité 57 años en el Partido Socialista, desde 1962 hasta 2019, cuando renuncié como consecuencia de la vergonzosa posición del Partido Socialista en relación al estallido social, y sigue siendo vergonzosa la posición de ese partido que ya no representa lo que fue el ideario de Allende y todo eso. Y obviamente 57 años de mucha actividad política, inclusive antes de ser militante del partido, ya tuve actividad política y por lo tanto, y me ha tocado vivir en periodos bastante intensos, por así decir, de la historia de Chile, ¿no?, como en mi actividad política. Como les decía, desde participar en el gobierno del presidente Allende, golpe de Estado, 17 años de dictadura que yo estuve en Chile, fui dirigente clandestino del Partido Socialista. Después retorna a la democracia al 90 y me toca participar en el primer gobierno de la Concertación como ministro de Transporte, en el segundo como ministro del Interior por un breve periodo, y después en los distintos gobiernos fui teniendo esporádicamente, circunstancialmente, alguna participación también en algunos cargos de empresas públicas, etc. Así que también una larga experiencia desde ese punto de vista. Y además tuve distintos cargos en mi partido, en el Partido Socialista, desde jefe de núcleo, que es la organización básica, ¿no es cierto?, el grupo básico de la organización partidaria del PS, hasta presidente nacional del partido en 1992. Así que tengo una larga trayectoria y como parte de esa trayectoria, una actividad importantísima ha sido precisamente la del tema de hoy día, el de las relaciones políticas, ¿no? Porque les debo decir que la política, ¿no? La política, siempre me dice un amigo, no, la política es mucha conversación, ¿no? La política, hacer política es mucha conversación, mucho intercambiar ideas y conversación no solamente con los que uno comparte un ideario y una posición, sino que conversación múltiple con todo el mundo, ¿no? Y a veces conversaciones con gente muy opuesta y distante de uno, ¿no? Pero siempre es conversación, porque a través de la conversación tú te informas de lo que otros piensan, te informas incluso de los detalles, ¿no es cierto?, de los a veces que son súper importantes, ¿no? Hay detalles a veces cruciales, ¿no?, que definen situaciones a veces de gran importancia, ¿no? Y a veces se dan en las conversaciones, casuales inclusive, se pueden dar acuerdos políticos de gran importancia, ¿no? Yo voy a ir ejemplificando en mi charla, digamos, lo que digo, ¿no es cierto?, porque todo tiene sustento en realidad. Por ejemplo, recuerdo que estábamos discutiendo sobre cambio del periodo presidencial cuando Eduardo Frei Ruiz-Tagle ya había sido elegido, era presidente electo, y había la idea de cambiar el periodo presidencial de 4 años a X años, y no había claro cuántos, ¿no? Un periodo de 5 años, de 6 años, qué sé yo. Y estábamos en eso cuando fuimos invitados, el coordinador de la concertación de ese momento y yo, a un programa de televisión, y en el estudio nos encontramos con el presidente de Renovación Nacional, que era Sergio Nofrejalpa en esa época, ¿no? Y mientras nos maquillábamos, ¿no?, llegamos a acuerdo con respecto al periodo presidencial, ¿no?, a lo que ellos estaban dispuestos. Se necesitaban los votos de la derecha para la reforma constitucional que había que hacer,
Y mientras nos maquillábamos llegamos a un acuerdo. No fue una reunión política formal, sino que como intercambiando ideas mientras estábamos ahí, ¿no? De pronto Scarpa dice, mire, nosotros estamos dispuestos a votar por el periodo que el presidente electo diga. O sea, nos pone la pelota en la cancha a nosotros. Ya no era un tema de negociación, sino que dice, mire, lo que el presidente electo diga, nosotros vamos a apoyar en el Congreso en la reforma constitucional. Y ese fue una cosa muy importante, por ejemplo. Eso fue lo que detonó la posibilidad de nosotros entonces definir como concertación en ese momento el periodo presidencial que queríamos modificar. En un momento casual, se da una conversación, una simple conversación, no era una reunión política entre dirigentes de dos sectores políticos, sino que nos encontramos, ¿no? Entonces, y como esa, podría contarle varias otras anécdotas en ese sentido. Así que la conversación, el conversar, ¿no? Es una actividad valiosa y permanente en la política, con todo el mundo, ¿no? Encerrarse en uno mismo, conversar solamente en los que pensamos igual es un grave error. Uno siempre debe estar conversando, alerta, percibiendo qué está pasando, cómo están pensando otros, porque los otros, como uno, también va variando, también va, ¿no? Analizando las situaciones, cómo la realidad se va desenvolviendo y va reaccionando en consecuencia. Y uno tiene que estar alerta a eso. De modo que relaciones políticas, yo diría, se basa en una actividad humana muy importante, en general, como es el conversar, ¿no? El transmitirse conceptos, ideas, qué sé yo, lo que sea, ¿no? Conversar, saber lo que el otro piensa. De manera que esas conversaciones, como digo, pueden ser desde casuales hasta conversaciones formales que uno establece, se reúne, ¿no es cierto? Pero en política se conversa mucho y muchas veces, digo, no son conversaciones destinadas a llegar a algo, a un acuerdo, a algo, no, simplemente conversar, ver cómo cada cual está viendo las cosas, qué es lo que le parece, ¿no? Porque eso es muy, muy valioso, digamos, como fuente de información y análisis cuando uno hace esos análisis. Ahora, digamos que después de las revoluciones democráticas y liberales del siglo XVIII en adelante, Revolución Francesa, todas las revoluciones que se dan en aquellos tiempos, como consecuencia de los cambios de la revolución industrial, que trae como consecuencia el surgimiento de nuevos sectores, nuevas clases sociales, ¿no? Que empiezan a disputar el poder a las noblezas y monarquías gobernantes y todo eso, comenzó a darse lo que hoy día conocemos como relaciones políticas y alianzas, ¿no? Cuando fuerzas diferentes comienzan a encontrarse en la arena política para la disputa del poder. Ya no es un poder absoluto que gobierna por mandato de Dios, como eran las monarquías, según ellos decían, sino que distintos sectores sociales pasan a ser protagonistas. Si ya no tampoco la nobleza, ya no las oligarquías, sino que hay sectores medios que comienzan a surgir, sectores populares, obreros, con la revolución industrial, y todo eso cambia el panorama de la política y se crea lo que en definitiva hoy día conocemos como esto, ¿no es cierto? Las políticas de alianza, relaciones políticas, etcétera, se conversa entre distintas fuerzas. Así que este es un fenómeno, por así decir, vinculado a esta nueva etapa de política mundial que se da con ocasión de las revoluciones democráticas, liberales, populares del siglo XVIII en adelante. Así que cuando nosotros hablamos de esto, estamos hablando de una etapa histórica entonces que se da en la política a nivel mundial. Las relaciones políticas, yo diría que es como la forma más suave, más atenuada de lo que conocemos como política de alianzas, ¿no? Relaciones políticas son las que uno mantiene en general con todas las fuerzas políticas. Yo fui encargado de relaciones políticas en el Partido Socialista como parte de la Comisión Política del Partido Socialista durante el periodo de la dictadura y de la clandestinidad, ¿no? Yo estaba a cargo de eso, es decir, en las fuerzas políticas uno asigna responsabilidades, ¿no? Yo tuve, mientras fui dirigente del Partido Socialista en la clandestinidad, tuve varias responsabilidades en ese periodo, varias, ¿no? Desde encargado de las comunicaciones clandestinas, que me correspondía descifrar los documentos que llegaban de nuestros compañeros del exterior, que llegaban en barretines, que llegaban ocultos, ¿no? En fin, traspasarlos a otros, entregarlos con muchas precauciones. Tuve distintas responsabilidades. Y dentro de esas responsabilidades, de pronto se me asignó, también tuve relaciones internacionales, por ejemplo, como yo hablo inglés, era el que recibía, por ejemplo, aquí llegaban en dictadura muchos periodistas del extranjero, ¿no? Que no hablaban español, hablaban inglés. Y yo también tenía la misión de atenderlos en lugares clandestinos, casas de seguridad que
que conseguíamos para esos efectos. Así que muchas responsabilidades, pero dentro de esas, la más permanente, diría yo, que es así, duró varios años, hasta la recuperación de la democracia en realidad, fue la de encargado de relaciones políticas. Esa era mi función, es decir, tener las conversaciones sistemáticas con otras fuerzas políticas, tanto aquellas cercanas a nosotros, las aliadas nuestras, como las más distantes, ¿no? Incluyendo sectores de la derecha. Hasta me correspondió en relaciones políticas, todo el arco político, ¿no? Me correspondió hablar con gente de la época del partido. La UDI todavía no existía, la UDI se creó por la dictadura, no existía el Partido Nacional, había 2 o 3 partidos de derecha, los liberales, en fin. Y por lo tanto, yo era el encargado, digamos, de la visión general y coordinar estas distintas conversaciones que se hacían con el mundo político, de todos los colores políticos. Y eso se llama relaciones políticas, ¿no es cierto? Es la forma más, yo diría, como más suave, por así decir, de relacionarse, digamos, de vincularse con otras fuerzas políticas, en la que tú no necesariamente buscas llegar a acuerdos, aunque a veces sí, obviamente llegas a algunos acuerdos, pero sí tienes información sobre las posiciones de otros, es la oportunidad de que te informa de tus propias posiciones a otros, porque en el camino siempre hay muchas distorsiones, los contrincantes siempre tratan de distorsionar tus posiciones, y lo mejor es que tú las dejas conocer directamente, ¿no? Para que el otro, inclusive aunque sea contradictor tuyo, sepa por lo menos que se está oponiendo a tu posición real, no a lo que se dice de tu posición, sino a la que tú efectivamente piensas, en lo que efectivamente propones, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante ese contacto directo, ¿no? Y personal, no solamente papeles, ¿no? Los gestos, la voz, la mirada, todo eso tiene mucho que ver en la comunicación humana y a veces es mucho más importante, a veces que la palabra, ¿no? La gestualidad, ¿no? El cómo tú lo estás planteando, cómo lo estás diciendo, ¿no? Eh, por eso las relaciones políticas, inclusive, tienen que ser presenciales. Hoy día que usamos tanto este medio electrónico para comunicarnos, el mirarse cara a cara, mirarse a los ojos, ¿no? Ver la gestualidad es muy importante, aunque ustedes no lo crean, pero es muy clave. Inclusive uno a veces pregunta, ¿no? Cuando hay algún compañero que te informa, mira, la reunión fue así, ¿y cuál era la actitud? ¿Cuál era el gesto? ¿Cómo los viste? ¿No? ¿Cómo los viste? Uno pregunta, ¿no? Si tú no estuviste en esa reunión, le pregunta a los compañeros que sí estuvieron y qué cara pusieron, cómo reaccionaron, cómo lo dijeron. Es muy importante porque eso señala intencionalidad, señala voluntades que hay detrás de lo que te están diciendo. Así que, bueno, a mí me sirve bastante eso el hecho de que soy sociólogo y uno como sociólogo, bueno, observa ese tipo de cosas, pero eso los transmito porque es muy importante en las formas de la comunicación, no solo lo que te dicen, sino que cómo te lo dicen, ¿no? Y con qué cara, con qué grado de convicción. Muchas veces por el tono, por la cara, tú te das cuenta que en realidad te están columpiando. No creen lo que realmente te están diciendo, realmente te están columpiando. Entonces, no, eso es súper importante en esto. La política es, el hacer política, ¿no? Tiene muchos de estos detallitos, de estas cosas que son muy importantes. Estas no solamente son cosas conceptuales que uno los manda a leer, qué sé yo, libros de relaciones políticas, de política de alianza, sí, hay mucha literatura que uno tiene que leer, sin duda, y estudiar. Pero mucho de esto que yo les estoy transmitiendo también es de la mayor importancia. Ahora, como les digo, las relaciones políticas se enmarcan en lo que habitualmente se llama la política de alianzas, ¿no? Política de alianzas, ¿no? Alianzas entre fuerzas políticas con diferentes posiciones, más cercanas a las de uno, más lejanas a las de uno, política de alianzas, ¿no? Una alianza es un entendimiento, no es una fusión entre fuerzas políticas. Fusión es la que estamos viendo, por ejemplo, hoy día entre quienes componen el Frente Amplio, ¿no? Hace pocos días atrás hemos visto, ¿no es cierto?, que los sectores que forman el Frente Amplio han hecho una especie de plebiscito interno porque se van a fundir en una sola fuerza. Convergencia, en fin, y los distintos otros sectores han hecho Revolución Democrática y otros han hecho, no han estado en conversaciones para fusionarse, o sea, formar una sola agrupación política. Esa no es política de alianza, esa es una fusión política. La política de alianzas, ¿no es cierto?, consiste en el acuerdo temporal que toman algunas fuerzas políticas diferentes, ¿no?, que comparten circunstancialmente un objetivo
y que se ponen de acuerdo, por lo tanto, para trabajar de manera conjunta por el logro de ese objetivo. Esa es una política de alianzas, ¿no? Es un acuerdo, una alianza entonces es un acuerdo formal que uno toma con otras fuerzas políticas, ¿no? Pero que tiene un carácter temporal, ¿no? Porque si no, pasas a ser una sola fuerza política con otro. Ahora, esa temporalidad puede ser corta, puede ser para la obtención de un objetivo muy preciso que tú logras en un corto periodo, o puede ser de largo aliento, ¿no? Puede ser de gran periodo, cubrir un gran periodo. Por ejemplo, pero me voy a referir de nuevo desde otra perspectiva a eso, la concertación de partidos por la democracia. La concertación de partidos por la democracia surge para una sola cosa, al inicio, ¿no? Que se llamó inclusive en su nombre. Al principio se llamó concertación de partidos por el no. El primer paso de esa coalición, de esa alianza, es para trabajar juntos por derrotar a Pinochet en el plebiscito del 5 de octubre del 88. Derrotarlo votando no. Ese fue el acuerdo, ¿no? Yo estuve en eso, estuve en todas esas conversaciones y esos acuerdos. Y no conversamos sobre ninguna otra cosa que no fuera eso, el no. No conversamos qué pasa si vamos a ganar con el no, si vamos a gobernar a futuro, qué pasa con la economía, qué pasa con nuestras visiones sobre la economía, sobre esto y lo demás. Nada, 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 nada. No se conversó por ningún otro punto programático ni político, nada. Lo único que se conversó es trabajar juntos por derrotar a Pinochet en el no. Porque cualquier otra cosa en ese momento nos habría dividido, porque teníamos una distancia política importante, ¿no? Incluso en cómo terminar con la dictadura. Pero a lo menos en ese punto específico hubo una alianza, ya. Nos vamos a aliar para trabajar juntos por el no. Ese era el objetivo común que compartíamos. Cómo cada cual veía lo que venía después era otro tema, ¿no? Y ni siquiera lo tocamos. De tal manera que esa es una alianza para un objetivo circunscrito, inclusive tenía fecha, 5 de octubre del 88, porque votado el plebiscito, cualquiera fuera su resultado, esa alianza se acababa, ¿no? Ese era su objetivo. Ahora, como se dio que ganamos el plebiscito, se abrió todo un nuevo escenario, obviamente. Y como parte del anecdotario político de estas cosas, ¿no? 3 días, es decir, 2 días después del 7 de octubre, de hecho, ¿no? El 7 de octubre nos volvimos a juntar quienes siempre nos juntábamos, que era una especie de comité ejecutivo en las sombras que tenía la concertación, que eran 6 personas que nos juntábamos siempre, con Elwin y qué sé yo, Benning y otra, 2 de la ADC, 2 de cada grado, éramos 6 personas, y 2 del PES Almeida, en el cual yo militaba, y nos juntamos para comentar el resultado del plebiscito, ¿no? Y mientras nos tomábamos un café, Elwin dice, bueno, dice, ahora parece que vamos a tener que gobernar juntos, ¿no? Hemos ganado el plebiscito y ahora se abre un escenario que nos plantea el que había que ganarle la elección presidencial a la derecha, obviamente, a la derecha pinochetista, ¿no? Y eso nos planteaba el tener que ponernos de acuerdo a ver si íbamos a ir juntos en esa elección, que teníamos que ir, porque si no íbamos a ser derrotados. Pinochet perdió el plebiscito, pero sacó el 44%, es decir, bastante votación. El plebiscito no fue una paliza que nosotros le hayamos dado a la dictadura. El dictador sacó el 44% de los votos, igual. Y por lo tanto eso nos plantea a nosotros la exigencia de mantener la alianza, ¿no? Es decir, prolongar la alianza más allá de su origen, que era derrotar a Pinochet en el no, y prolongarla en la perspectiva de la elección presidencial y por lo tanto la posibilidad de participar o no en un gobierno. Porque, ojo, esa alianza también podía hacerse injusticia a ganar la elección presidencial para asegurar que derrotábamos a la derecha, pero no participar en el gobierno. Por ejemplo, para nosotros, podría haber sido perfectamente una elección, pero llegamos hasta ahí. Logramos que triunfe una fuerza democrática, un presidente democrático, pero no participamos en el gobierno. Eso todavía era una opción abierta, que de hecho fue lo que se discutió después. Entonces, las alianzas tienen objetivos circunscritos, ¿no? Y tienen temporalidades, tienen tiempos, ¿no? Que se vinculan con los objetivos que se persiguen. De tal manera que, ¿no? Hay mucha variabilidad en eso, ¿no? Ahora, las alianzas pueden producirse entre fuerzas que ideológicamente, políticamente son muy cercanas, o inclusive entre fuerzas que pueden ser políticamente muy lejanas, ¿no? Y ahí no, recordemos las frases de Lenin al respecto, cuando decía, ¿no es cierto?, si hay que aliarse con el diablo para obtener algún objetivo que uno le interesa,
hay que aliarse con el diablo, digamos. Es decir, no es que uno se tenga una restricción, no, yo me pongo de acuerdo solamente con aquellos que son ideológicamente muy cercanos a mí, ¿no? Y si no, me contamino, es un pecado poco menos, entonces no puedo, ¿no? Está prohibido, ¿no? No, eso es un purismo tonto, porque si tú, ¿no?, aliándote con otro, aunque sea muy distante a ti, logras un objetivo que a ti te interesa, obviamente que tienes que aliarte con ese. De ahí para adelante te separas. Obtuviste un objetivo que por alguna razón fue común entre fuerzas políticas muy diferentes, pero que a partir de ese punto te separas, ¿no? Y yo diría que algo de eso había en el plebiscito del no, de octubre. Porque nosotros, por lo menos el PS Almeida, ¿no?, estábamos en una alianza política muy distinta a la que estaba la Democracia Cristiana, que fue la fuerza con la que nos pusimos de acuerdo para formar la concertación. Y quienes nos pusimos de acuerdo para formar la concertación por el no fuéramos dos partidos. Fue el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista de Almeida, por otra parte. El resto se suma, porque la Democracia Cristiana estaba metida en una alianza que se llamaba Alianza Democrática, donde había sectores de derecha, sectores liberales, unos socialistas renovados por ahí, ¿no? Y era más bien de centro derecha la alianza de la Democracia Cristiana, la que se llamaba la Alianza Democrática. Y nosotros, el PS Almeida, estábamos en una alianza de izquierda bastante puntúa, que era el Movimiento Democrático Popular, del cual yo fui su presidente nacional, ¿no?, donde estaba el PS Almeida, el Partido Comunista, el MIR y otros pequeños grupos de izquierda. Éramos 6 partidos. Entonces, nosotros estábamos en posiciones bastante distantes, por así decir, de la Democracia Cristiana y la Alianza Democrática. De hecho, teníamos diferencias respecto a cómo terminar con la dictadura. Nosotros estábamos por el derrocamiento de la dictadura con la lucha de masas, ¿no? Una lucha de masas rupturista, que se llamara una asamblea constituyente, de que tuviéramos una nueva constitución democrática, mientras la Democracia Cristiana y la Alianza Democrática estaban por una salida negociada con la dictadura y no tenían problema en recuperar la democracia usando la institucionalidad de la dictadura, ¿no? Eran posiciones bastante polares, bastante diferentes, y por lo tanto, el ponernos de acuerdo para trabajar juntos por el no, no significaba que necesariamente íbamos a gobernar juntos, porque teníamos, ¿no?, visiones ideológicamente y políticamente bastante distanciadas, ¿no? Pero nos aliamos. Entonces, las alianzas no necesariamente están dictadas por el grado de proximidad política que tú tengas con otra fuerza, sino que está dictada por el objetivo que tú compartes circunstancialmente en un momento determinado. Ahora, cuando logras ese objetivo, como les contaba en el caso de la concertación que cambió de carácter, ahí se te genera otro escenario. Y por lo tanto tienes que reestudiar tu política, a ver si te conviene o no te conviene seguir aliado con el otro. A veces ni siquiera alcanzas a analizar mucho la conveniencia, sino que es una cuestión, pero de hecho, ¿no sé? Como yo les decía, es decir, cuando Pinochet pierde el plebiscito, pero con el 44% de los votos, para poder ganarle a Pinochet, nosotros teníamos que juntar una fuerza superior al 50%, porque si no, Pinochet y la derecha podían ganar, incluso democráticamente, seguir en el poder. No era menor. Entonces, no era cuestión que tú dijeras, ¿sabes qué más? No, me molesta seguir con la Democracia Cristiana y esta gente de centro derecha, ¿no? Y entonces, por lo tanto, voy a levantar mi propio candidato. Cosa que hubo en un momento en la concertación. Eso existió en un momento determinado. La gente del socialismo renovado quería levantar la candidatura de Ricardo Lagos, ¿no? Y levantar la candidatura de Ricardo Lagos, es decir, ir con dos candidatos frente a una derecha que con Pinochet había logrado el 44% de los votos en el plebiscito, era suicida. Entonces ya no era cuestión, mire, es que no me gusta mucho ellos porque son más de centro derecha y yo soy más de izquierda. No, era un tema de realismo político básico, ¿no? Si nos queríamos sacar de encima la dictadura y la derecha del poder, teníamos que, obviamente, seguir juntos, ir otro paso más adelante en esa alianza. Entonces, eso es lo que se llama, ¿no es cierto?, una alianza circunstancial, una alianza táctica. Eso es lo que se define conceptualmente, ¿no es cierto?, como una alianza táctica, ¿no? Que tú necesitas unirte para un objetivo en el cual coincides tácticamente, pero no necesariamente desde el punto de vista estratégico, porque la coincidencia estratégica requiere un grado de coincidencia político-ideológica mucho más alto, mucho mayor, ¿no? Y por lo tanto, esas circunstancias que te llevan a ese tipo de alianzas no necesariamente significa que compartes un proyecto. No necesariamente significa que compartes un proyecto.
En mis ejemplos yo les voy a estar dando muchas veces ejemplos de la concertación, porque además duró 20 años, y nos dice algo con respecto a política de alianza, precisamente, ¿no? Algo que parte con un acuerdo muy puntual, se transforma después en una alianza que dura 20 años, ¿no? Y dura más en realidad, porque después se incorpora el Partido Comunista y se forma la nueva mayoría, pero era la misma concertación que se amplía con el Partido Comunista y pasa a ser nueva mayoría. Pero en realidad fueron, por lo tanto, un periodo de 25 años, 24 años, nada menos. Entonces, es la coalición, ¿no es cierto?, de más larga duración en la historia política de Chile. Pero a su vez, y lo vamos a ver en función del tema que estamos tratando, va sufriendo transformaciones en el camino, ¿no? De una alianza táctica puntual para derrotar a Pinochet en el no, se transforma en una alianza, segundo, táctica también, para poder derrotar a la derecha en la primera elección democrática y poder hacer una transición democrática, pero ya después del segundo gobierno de Elwin, del segundo gobierno de la Concertación, después que termine el de Elwin, ya comienza una transformación cualitativa de esa alianza táctica que era la Concertación durante ese primer periodo, a una alianza que comienza a adquirir carácter estratégico, ¿no? Porque una alianza tiene carácter estratégico cuando los objetivos que se comparten ya no son objetivos circunstanciales, no son objetivos no adscritos al logro de algo muy concreto y específico en el tiempo y políticamente, sino que ya adquiere no solamente una longitud en el tiempo, sino que un grado de profundidad político e ideológico, en términos de proyecto político, ya diferente. Hay un cambio cualitativo en la naturaleza de la relación política, ¿no? No es una alianza por conveniencia circunstancial, es una alianza que ahí tiene ya una conveniencia más estratégica, más de proyecto político, ¿no? Lo que pasa con la concertación, entonces, es que hay una transformación de una coincidencia circunstancial a una coincidencia que se va dando en términos de proyecto político. Y esa coincidencia de proyecto político tiene un fuerte componente neoliberal, digámoslo así, ¿no? Porque la concertación se transforma también como proyecto político. Y de un proyecto político inicial más semejante al que teníamos en la década de los 60, los 70, tanto la democracia cristiana como nosotros en la izquierda, en la Unidad Popular, ¿no? Avanzamos hacia un proyecto político de facto. No es que estas cosas se hayan discutido de esta forma, pero en la práctica se fue dando que la concertación se fue transformando, ¿no?, en una alianza con un proyecto político muy cercano a un neoliberalismo renovado, llamémoslo así, ¿no? O como dice Manuel Antonio Garretón, ¿no?, un neoliberalismo corregido y mejorado, por así decir, en que le metemos los componentes de justicia social, lucha contra la pobreza y todo eso, pero sigue siendo un proyecto neoliberal, ¿no es cierto?, democrático, pero ¿no?, remozado, mejorado, por así decirlo. Pero ya estamos hablando de proyectos. Entonces, ese es el caso de una alianza que, habiendo sido originariamente una alianza táctica para el logro de un objetivo preciso, inclusive acotado en el tiempo, en el camino se transforma en una alianza estratégica, en una alianza que ya tiene un proyecto propio, que nunca se discutió exactamente así en la concertación. En la concertación hubo bastantes tensiones. Este cambio significó tensiones internas. Por allá por el año 97, 98 hubo un gran debate interno en la concertación donde se distinguieron como dos grandes tendencias, por así decirlo. Una tendencia que se llamaban ¿cómo se llamaban? Los autoflagelantes, ¿no? Aquellos que nos chicoteábamos, ¿no es cierto? Nos pegábamos porque no estábamos contentos con lo que estaba pasando. Y otra que se llamaba los autocomplacientes, otros que estaban felices con lo que estaba pasando, que se sentían muy cómodos con esta especie de proyecto común que se iba abriendo en el seno de la concertación, porque ese proyecto común iban coincidiendo gente que venía de distintos partidos, gente que venía del Partido Socialista, gente de la ADC, gente radical, es decir, gente del PPD, fue coincidiendo personas, ya por así decir, superando las barreras partidarias, porque empezaron a coincidir en términos de proyectos, y que era la mayoría quienes hegemonizaban en realidad la conducción de la concertación. Entonces, ojo con que cuando uno entra en política de alianzas, ¿no?, a partir de estas relaciones políticas, ojo que se producen transformaciones, transformaciones más allá de la voluntad que uno pueda tener, o inclusive transformaciones, a ver cómo le dijera, que no son muy explícitas. Y por eso que uno tiene que estar permanentemente observando y analizando, ¿no?
que se van dando en el tiempo, y de pronto tú te das cuenta que empieza a haber un cambio cualitativo, que ya no se trata, ¿no?, de una coincidencia táctica temporal, sino que aquí ya es por convicción, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, debates que tuvimos, ¿no?, hasta en el propio gabinete, me acuerdo, ya de Elwin inclusive, ¿no?, de que esto de, en el gabinete de Elwin nosotros discutimos mucho, ¿no?, los cambios que íbamos a producir en el modelo neoliberal que estábamos heredando de la dictadura, ¿no? Y cuánto de eso estábamos cambiándolo realmente, ¿no? Y hubo discusiones, debates políticos, que en un momento, ¿no es cierto?, algunos, yo por ejemplo decía, parece que aquí el neoliberalismo se nos quedó pegado en la felpa de los sillones ministeriales, ¿no? Porque ya se comenzaba a observar que había gente que se empezaba a sentir cómoda con el modelo neoliberal, y otros que no, que seguíamos en la convicción de que había que cambiarlo. Entonces, eso tensionaba también ideológicamente, internamente la coalición. Pero claramente lo que se fue dando ahí es que un grupo grande, mayoritario, que se transformó en el grupo hegemónico de la Concertación, se fue convenciendo de las bondades del neoliberalismo, se fueron transformando en el proceso ideológicamente. De modo que, ojo, cuando ustedes entren en alianzas políticas y todo eso, uno siempre tiene que estar observando, ¿no?, si de pronto el objetivo táctico empieza a ser en realidad objetivo estratégico, empiezas a cambiar tu proyecto, te fuiste sumando a otro proyecto distinto al tuyo. Lo cual no significa que uno tiene que mantenerse aislado siempre para no contaminarse, no. Tienes que aliarte, tienes que llegar a alianzas, tienes que llegar a acuerdos. Lo que tienes que hacer es ser muy, muy cuidadoso y muy observador también de los fenómenos que se van produciendo en el camino, van cambiando las circunstancias. Entonces, las alianzas tácticas o estratégicas van dependiendo del nivel de acuerdo, de coincidencia, más que acuerdo inclusive, que tú vayas encontrando con otras fuerzas políticas respecto a los objetivos que tú tienes, ¿no? Y perfectamente puede ser de que esa coincidencia termine, que hay un momento en que esa coincidencia hasta aquí nomás, y hasta aquí nomás llegamos, digamos, ¿no? Tú llegas a un punto en que esa alianza termina. En la izquierda misma, en la historia de la izquierda chilena, nosotros hemos tenido distintas alianzas. Cuando yo entré a militar en el Partido Socialista en 1962, había un entendimiento socialista comunista, pero era muy complejo. De hecho, hay documentos de la época de un tremendo debate ideológico, de un intercambio de cartas que se produjo entre los secretarios generales del Partido Socialista y el Partido Comunista, fuerte, muy duro ideológicamente entre el PS y el PC. Es decir, había cierta coincidencia estratégica en los objetivos que perseguíamos. Obviamente, ambos buscábamos una revolución socialista en Chile, pero la forma como cada cual veía avanzar a ese proyecto estratégico era muy diferente. La concepción político-ideológica de los dos partidos era muy distinta. Por ejemplo, el Partido Comunista era partidario de la tesis marxista-leninista de la revolución del proletariado y que el partido de izquierda que hacía la revolución era el partido de la clase proletaria. Y el Partido Socialista contraponía a esa tesis la tesis de la clase trabajadora. Los socialistas hablábamos de la clase trabajadora, porque el proletariado se vinculaba mucho a la clase obrera industrial, ¿no? Y el Partido Socialista sostenía, ¿no?, la clase, es decir, la clase que vive de su trabajo es mucho más que la clase obrera proletaria industrial. Aquí hay trabajadores, el Partido Socialista decía, hay trabajadores manuales, trabajadores intelectuales, hay trabajadores del campo que no son industriales, no es el obrero industrial, el proletario industrial clásico, digamos, de la revolución industrial del que hablaba Marx, sino que otro tipo de trabajador, que también vive de su trabajo. Entonces, nosotros usábamos un concepto más amplio y por lo tanto, nosotros no nos planteamos como proyecto revolucionario la dictadura del proletariado, que sí se planteaba, ¿no?, el Partido Comunista y desde la perspectiva marxista-leninista. El Partido Socialista se planteaba no una dictadura del proletariado, sino que un socialismo, no, como después decía Allende, con sabor a vino tinto y empanada, un socialismo no chileno, ¿no? Democrático, pero no socialdemócrata, ¿no? Para nosotros el socialismo era la máxima expresión de la democracia, pero no de la democracia burguesa, sino que de la democracia socialista, ¿no? Entonces, ahí había diferencias ideológicas profundas y grandes debates entre el Partido Socialista y el Partido Comunista cuando yo entro militar. Sin embargo, poco tiempo después, ¿no es cierto?, para la elección presidencial del 64, se forma el FRAP. Se forma una alianza, el Partido Comunista y el Partido Socialista y otros pequeños partidos, y forman el Frente de Acción Popular, el FRAP, que
con el que se dio la campaña Allende del 64, en el cual yo participé en esa elección, fui vocal de mesa, ¿cómo se llama? Apoderado de mesa del Partido Socialista en Pirque, ¿no? Cuidando los votos de Allende en la elección del 64, que Frei nos sacó la mugre, nos ganó fuertemente, ¿no? Allende pierde la elección del 64. Y después el 70, ahí gana la presidencia. Pero les digo, ahí salía en el FRAP. Cuando termina la elección, sin embargo, el FRAP sigue funcionando, pero más o menos nomás, ¿no? Y deja de funcionar. Esa alianza de izquierda deja de funcionar, porque es una alianza que se produjo para conquistar el gobierno, ¿no? Con Allende como candidato. Pero en los años sucesivos se va, ¿no?, desactivando esa alianza, tanto así que para la campaña siguiente presidencial del año 70 se forma otra coalición de izquierda, que fue la Unidad Popular. Unidad Popular que incluyó como partidos base, digamos, el Partido Socialista y Comunista, pero incorpora otros partidos también, el Partido Agrario Laborista, etcétera, ¿no? El MAPU que fue una sección de la democracia cristiana que se dividió a fines del gobierno de Frei, que se incorpora a la Unidad Popular. Entonces, una alianza de izquierda, pero más amplia que el FRAP, que forma la Unidad Popular. Y así seguimos en la historia. En la dictadura formamos el MDP y el MDP después se transformó en Izquierda Unida, porque amplió el número de socios, por así decir, de la coalición. Así que las alianzas cambian, ¿no es cierto?, como van cambiando las circunstancias políticas. Ahora, yo diría que la importancia del objetivo que se comparte o no con otras fuerzas en este marco de las relaciones políticas y la política de alianza, depende mucho del grado de cercanía que el objetivo que se comparte tiene con el proyecto político de cada cual, ¿no? Puede que tenga mucha cercanía con el proyecto político o no, ¿no? Y por lo tanto, eso determina como el grado de profundidad, digámoslo así, del entendimiento que tú logras con otras fuerzas. Ahora, como les señalaba, toda alianza implica un cierto nivel de unidad. Tú estás junto en aquello para lo cual te juntaste, pero también un nivel de lucha, ¿no? En toda alianza hay unidad y lucha, ¿no? Porque siempre va a haber lucha también político-ideológica. Mientras existe una alianza, no significa que tú no haces nada por seguir creciendo como fuerza tú. Por el contrario, la política se da, y esto nunca se olviden ustedes, siempre en el marco de correlaciones de fuerzas. Siempre en el marco de alguna correlación de fuerzas. Y el concepto de correlación de fuerzas, ¿no?, es la fuerza relativa que cada uno tiene. Yo tengo 1, tú tienes 2, el otro tiene 3, el otro tiene 0,5. Es decir, cada cual tiene una fuerza, ¿no? Y pesa en la mesa de negociaciones, la fuerza que tú tienes, ¿no? A ti nada se te da gratis, es decir, a ti se te da, por así decir, se te da entre comillas, ¿no? Se te concede, ¿no es cierto? Se te respeta aquello que tú con tu fuerza eres capaz de lograr, ¿no? Te digo, eso se manifiesta, digamos, por ejemplo, cuando conversábamos sobre el gabinete de Elwin, ¿no es cierto? A los socialistas no nos iban a dar la mitad de los cargos de ministros, porque no éramos la mitad de la coalición en términos de fuerza social y política. Nos dieron más o menos el equivalente a lo que representábamos socialmente, ¿no? Cuánto pesábamos desde el punto de vista de masas, ¿no? La política tiene que ver con física desde ese punto de vista, ¿no? Las masas, ¿no? Y tiene que ver con la física desde el punto de vista que las masas más grandes tienen fuerza gravitacional mayor, atraen más. Las masas más chicas, igual que los planetas, atraen menos. En política existe la física también. La física de las masas, ¿no? ¿Cuántas masas le llevas tú? ¿Cuántos eres? ¿Cuánta gente está detrás tuyo? Eso pesa mucho en política, pero muchísimo. Eso es lo que se llama correlación de fuerza. Yo recuerdo que la anécdota que Elwin usaba ese término está muy vinculado al marxismo, ¿no? A la teoría marxista, el de la correlación de fuerza, ese concepto. Entonces, cuando yo conversaba con Elwin, usaba el concepto muchas veces. El presidente le dice que la correlación de fuerza aquí con la derecha, en fin, no nos es muy favorable. Y de pronto a Elwin le da risa eso, porque obviamente él no era marxista. De repente en el gabinete, en las reuniones de gabinete, decía, bueno, como dice Germán, la correlación de fuerza no nos favorece. Entonces, porque es un concepto como muy marxista, pero aparte de que sea marxista o no, es una realidad, ¿no? La correlación de fuerzas existe y opera fuertemente
en política, la fuerza relativa que tú tienes. Y por lo tanto, siempre en una coalición, tú luchas con el otro o con las otras fuerzas por los objetivos que comparte, pero sigues luchando por desarrollar también simultáneamente, en paralelo, tu propia fuerza. Porque de esas maneras vas pesando más en esa alianza, ¿no? Vas pesando más. Tu voz tiene más fuerza. Y por lo tanto los acuerdos, ¿no?, van arrojando también mejores resultados para ti. O sea, hay unidad y lucha y hay debate político y tú vas a tratar de tener más representación y seguramente en algunos frentes sociales vas a estar compitiendo con ese otro con el que estás aliado, sin duda alguna, ¿no? Es decir, no se termina la competencia política cuando tú llegas a un acuerdo, ¿no?, con otra fuerza política. Ambos fuerzas, o si son más, todas, van a seguir luchando por incrementar su representación social, por incrementar su fuerza social y política, y por lo tanto por ir pesando más en la alianza y en el objetivo común que se está compartiendo, ¿no? Puede inclusive llegar un momento en que a ti te moleste para eso la alianza que creaste. Te molesta en el sentido de que esa alianza y ese acuerdo se ha transformado en una camisa de fuerza. Te impide seguir creciendo porque obviamente hay que respetar los acuerdos, ¿no? Pero de pronto esos acuerdos y te empieza a encapsular, te empieza a limitar tu crecimiento, porque a lo mejor tus propuestas, tus ideas, tus posiciones empezaron a tener más acogida en la gente, ¿no? Y el otro, tu aliado, no, ¿no? Fue perdiendo rumbo, por así tu aliado. Entonces, tú tienes que darte la oportunidad. Entonces llega un momento que tú dices, mire, esta alianza ya no me conviene, ¿no? ¿Sabes qué más? No separemos tranquilamente, no nos golpeemos ni nada, porque de alguna manera tenemos coincidencia, pero que cada cual siga su camino, y cada cual sigue su camino desarrollando su propia fuerza. Hay momentos en que las alianzas se transforman en restrictivas para tu propio crecimiento. Y en ese momento tú, lealmente, terminas con la alianza y cada cual sigue su camino, se sigue respetando, pero se sigue compitiendo al mismo tiempo, ¿no? Esas cosas pasan, ¿no? Lo que uno no debe hacer es traicionar, obviamente, ¿no? Hay reglas del juego. La política, siempre se dice que la política es muy cochina, que esto, que lo otro. Mira, la política no es ni más cochina ni más limpia que ninguna otra actividad humana, que ninguna otra actividad humana. De tal manera que ese no es el tema, ¿no? El tema no es, pero sí hay que ser leal, ¿no? Hay que ser leal y serio en los acuerdos, ¿no? Yo recuerdo que una de las cosas que Elwin nos dijo cuando fue a la Comisión Política del partido a agradecer el apoyo que le habíamos dado para su candidatura presidencial, él dijo, mire, con ustedes siempre la relación fue muy dura, dijo, ¿no? Porque nosotros le enrostrábamos el papel que él había tenido durante el gobierno de la Unidad Popular y le decíamos, usted ayudó a que se crearan las condiciones para que se diera el golpe de Estado, ¿no? Usted no fue lo suficientemente defensor de la democracia. Se lo dijimos así en su cara, yo mismo a él, ¿no? Entonces era una relación difícil, compleja, pero a su vez muy leal desde ese punto de vista, ¿no? Cuando llegaba, él decía, mire, lo que yo sí sé es que cuando llego a acuerdo con ustedes, esos acuerdos se respetan rigurosamente. Ahora, cuando tenemos desacuerdos, son desacuerdos, y nos lo decimos a la cara directamente, ¿no? Sin subterfugio, sin cosas raras, sin andar cosas por el lado, ¿no? Directamente, a la cara. Pero igual, cuando se llega a acuerdos, se respetan, ¿no? Aun cuando a veces tú tomas acuerdos que te empiezas a dar cuenta que no fueron los mejores acuerdos para ti, que te anduviste medio como equivocando, eso pasa. Pero aun cuando sea así, tú tienes dos alternativas, ¿no? Es decir, tienes la alternativa de discutir el acuerdo que tomaste. Es decir, mira, he estado revisando, en realidad no me está conviniendo mucho esto, ¿no? En realidad yo cometí un error y no me está conviniendo mucho, así que yo pido una redefinición del acuerdo. Pero lo que no debes hacer es traicionar los acuerdos, ¿no? Porque eso afecta a tu credibilidad, ¿no? No es porque sea malo, moralmente malo, desde el punto de vista como religioso, católico, no, porque es pecado, no, sino que porque afecta tu credibilidad, ¿no? Y la credibilidad en política como en la vida es clave. Si a ti no te creen, mejor deja de hacer lo que estás haciendo, porque no te creen, ¿no? No te creen. Yo siempre digo, incluso con las actividades de gobierno, es decir, el 80% del éxito que tú puedas tener como gobierno es que te crean. El 80% es que te crean. Si no te creen, ándate, no sacas nada, ¿no? Entonces, en la vida y en la política, sobre todo, es crucial la credibilidad. Y la credibilidad se mantiene si tú eres serio o seria
en los acuerdos a que llegas, en los desacuerdos a que llegas, ¿no? Y cómo tratas los desacuerdos cuando los tienes, o cuando las cosas no te comienzan a convenir. No traicionas, no haces cosas por el lado, jueguitos, no. Vas y dices, mire, no me conviene. Yo quiero rediscutir, quiero seguir aliado contigo, pero no en los términos que acordamos porque no me está conviniendo, ¿no? O bien, si definitivamente no es posible, entonces se termina el acuerdo, pero no la traición, ¿no? Porque eso afecta tu credibilidad, te afecta como fuerza política, ¿no es cierto? Hay que ser serio en política, serio, porque la seriedad tiene que ver con la credibilidad y por lo tanto con tu fuerza también. Es la fuerza inmaterial, ¿no es cierto? Es la fuerza moral, en el fondo, que acompaña a la fuerza de masas que tú puedas tener. Eso es clave. Así que en materia de política de alianzas, ¿no? Estas alianzas además pueden tener o no una expresión orgánica, ¿no? Tú puedes llegar a, en todo el marco de relaciones políticas y de alianzas, tú puedes llegar a un acuerdo y tener una alianza con otra fuerza, pero no tener necesariamente una expresión orgánica. Nosotros, por ejemplo, el PS en el pasado democrático, antes del golpe de Estado, en la época del año 60, los 50, los 60, teníamos muchos acuerdos con el Partido Comunista y con otras fuerzas de izquierda, ¿no? Pero no teníamos coaliciones, ¿no? La primera coalición que se forma, bueno, tuvimos una coalición en los años 30 para el Frente Popular, cuando ganamos el gobierno con el presidente Pedro Aguirre Cerda del año 38. Ahí tuvimos también una alianza con el PC y otras fuerzas de izquierda que se llamó el Frente Popular, que después se desarmó, ¿no? Pero entre los años 40 y los años 56, 57 que se forma el FRAP, cada uno anduvo por su cuenta, pero sí teníamos entendimientos, sí teníamos alianza, pero con el Partido Comunista, pero no teníamos una coalición. Entonces, las alianzas pueden tener una expresión orgánica o pueden no tenerla, ¿no? Una alianza que se expresa para la obtención de determinados objetivos que se comparten, pero que no necesariamente terminan o se expresan en una coalición política, es decir, en una organización que tiene una cabeza, un presidente, un coordinador, un secretario, que se reúnen, que tiene un nombre propio, ¿no? FRAP, Frente de Acción Popular, Unidad Popular, ¿no? Un movimiento democrático popular, tienen un nombre propio, tienen una directiva propia, ¿no? Que no es la directiva de uno u otro partido, sino que es una directiva común, donde hay representantes de los distintos partidos que forman la coalición, pero que es una directiva del conjunto, una directiva del MDP, una directiva del FRAP, una directiva de X coalición. Entonces, las alianzas pueden tener expresión orgánica o pueden no tener expresión orgánica. Siguen siendo alianzas, pero su nivel, por así decir, de fuerza, si ustedes quieren, está vinculado, ¿no es cierto?, con si llega a tener una expresión orgánica o no llega a tener una expresión orgánica, o sea, una organización que nos vincula a todos. A veces, dependiendo del objetivo, es muy importante que eso se exprese en una coalición, ¿no es cierto? Porque el no tener una coalición orgánica significa que la alianza es de nivel un poquito menos fuerte, por así decirlo. Es una alianza más circunstancial. Pero si ya tú formas una coalición, es otro tema. Les voy a contar al respecto cómo uno se enfrenta de pronto a esta disyuntiva, que fue lo que nosotros enfrentamos cuando creamos el Partido Amplio de Izquierda Socialista. Les conté que nosotros formamos en el tiempo de la dictadura el Movimiento Democrático Popular, que después se transformó a la Izquierda Unida porque incorporamos a otros partidos. Se incorporó también el MAPO Obrero Campesino, la Izquierda Cristiana, un sector del Partido Radical. Entonces se amplió la alianza. Ya no era el MDP, Partido Comunista, MIR, Partido Socialista y otros chiquititos, sino que se amplió orgánicamente, ¿no? Se incorporaron. Entonces, Movimiento Democrático Popular, nos transformamos en una coalición que llamamos la Izquierda Unida, con su propia directiva y todo eso. Pero en el camino vinieron las elecciones de 1989 y nosotros no podíamos participar en esa elección porque, de acuerdo con la Constitución del 80, existía el artículo 8 que impedía que los partidos que adhirieran a la ideología marxista participaran en política. Eso decía el artículo 8. Nos dejaba fuera. Y por lo tanto, tuvimos que crear lo que llamamos partidos instrumentales. Los socialistas, por ejemplo, los comunistas no podían participar en las elecciones, los socialistas no podían participar en las elecciones porque
ambos partidos teníamos como base ideológica el marxismo y por lo tanto estábamos constitucionalmente excluidos de participar. Entonces, para poder participar, creamos partidos que se llamaron instrumentales, o sea, partidos de fantasía, por así decir, para poder participar. Y se creó el Partido por la Democracia, ¿no? Un sector de los socialistas formó el Partido por la Democracia. Ese es el origen del Partido por la Democracia, un partido instrumental para que los socialistas que ahí militaban pudieran participar en las elecciones. Y nosotros, que éramos los socialistas más de izquierda, del MDP, no nos metimos al MDP porque estábamos aliados con el Partido Comunista, que tampoco podía participar en las elecciones, el MIR, que tampoco podía participar en las elecciones porque su base ideológica era el marxismo. Entonces formamos un partido nuestro también, instrumental, que fue el Partido Amplio de Izquierda Socialista, el Partido País. Súper buen nombre, les voy a decir. No me acuerdo a quién se le ocurrió, pero la verdad era súper buen nombre, dijimos de cosas, ¿no? Partido Amplio de Izquierda Socialista, que la sigla era País, ¿no? Era como que representabas al país, ¿no? Y esto fue, golpeamos tanto con ese nombre, es parte del anecdotario político, ¿no? Que los otros no nos llamaban Partido País, que era lo que correspondía, sino que nos llamaban el país, ¿no? El país, para que no sonara país, sino que país, ¿no? Sonaba medio ciútico, pero era porque era muy potente, ¿no? Porque representábamos como el país, ¿no? Entonces, comunicacionalmente, ¿no? Era súper buen nombre. Bueno, el Partido País, les cuento esta anécdota porque cuando en el Partido Socialista de Almeida discutimos la cosa del Partido País, hubo un debate ideológico político muy interesante, ¿no? Porque un sector del Comité Central quería transformar el Partido País como una fusión, en el fondo, un nuevo partido de la izquierda. Ya no un partido instrumental, sino que un nuevo partido de la izquierda en que iban a estar los comunistas, los socialistas, los miristas, es decir, un nuevo partido. Y otro sector del Comité Central donde yo estaba, que decíamos, mire, no estamos en esa. Es decir, la idea no es fusionar al Partido Socialista con los otros partidos. La idea es tener un partido, un paraguas común que nos permita participar en las elecciones. O sea, una mera formalidad para poder hacerle el quite a la constitución de Pinochet y poder participar en las elecciones. Entonces, un tremendo debate ahí, ¿no? Y por ejemplo, como Colomiro Almeida, Camilo Escalona, estaban en la idea de el partido único de la izquierda, en el fondo, que iba a ser este. Y nosotros no, porque entendíamos que había y existían diferencias ideológico-políticas muy importantes, aún así, aún pese al grado de coincidencia que teníamos con los comunistas y los miristas, existía un nivel de diferencia y discrepancia bastante importante ideológicamente, ¿no? Seguíamos con esas diferencias históricas entre esos partidos, por lo tanto no era conveniente, ¿no?, fusionarnos en una sola organización porque ideológicamente no da. Entonces hubo un tremendo debate, ¿no? Y al final la cosa quedó ahí medio empatada, por así decir, formamos el partido instrumental, pero como la realidad demostró, seguíamos siendo partidos diferentes, así que el partido instrumental existió mientras sirvió como instrumento y después desapareció. Bueno, así que estas cosas varían. Bueno, quiero ir cerrando para darle tiempo a las preguntas, pero señalarle que todo esto tiene mucho que ver, ¿no?, en definitiva, con cuáles son los intereses de clase que se mueven detrás de todo esto, ¿no? Porque cuando hablamos de alianzas, cuando hablamos de relaciones políticas, cuando hablamos de alianzas, ¿no?, estamos hablando de poder y estamos hablando de intereses, ¿no?, en definitiva, que son aquellos que vehiculan los distintos proyectos políticos. Cuando uno forma una agrupación política, la forma en función de la defensa de determinados intereses, ¿no? Determinados intereses, no son intereses de las personas, ¿no?, pero son intereses de sectores de la sociedad, ¿no? En toda sociedad, ¿no?, está compuesta por distintos sectores. Para algunos son sectores, son grupos, en fin. Para otros, como los que adherimos más bien al pensamiento clásico de la izquierda, ¿no?, son sociedades de clase. Y yo personalmente sigo pensando y sigo creyendo y sigo convencido, ¿no?, de la existencia de sociedades de clases y que la chilena es una sociedad de clases y además súper clasista además, ¿no? Y que por lo tanto las clases están constituidas por intereses diferentes y radicalmente opuestos muchas veces entre ellos. Que hoy día el panorama de intereses de clase en la sociedad chilena
sea complejo, no me cabe la menor duda. Hoy día no es posible distinguir entre proletarios, trabajadores y oligarquía y punto, y burguesía y punto, ¿no? Tenemos una sociedad muy diversificada en términos de estratos sociales, sin duda alguna, pero eso, a mi juicio, no ha cambiado el eje fundamental del cual se diferencian las clases, que es en función de la propiedad de los medios de producción. Hay algunos que tienen la propiedad de los medios de producción, la plata, la inversión, y otros que venden su fuerza de trabajo para poder vivir, ¿no? Yo vendo mi fuerza de trabajo para poder vivir. Soy profesor y todo lo demás, pero yo vendo mi fuerza de trabajo intelectual. Otros venden su fuerza de trabajo físico. El que es computín y atiende computadores también vende su fuerza de trabajo, no tiene capital, ¿no? El que tiene un negocito en la esquina, sí, tiene un pequeño capital, pero no vamos a decir que es un capitalista. Es un muy pequeño empresario que en realidad buena parte de lo que él vende es su propia fuerza de trabajo, porque es el que va a La Vega a las 5 de la mañana a comprar las cosas que va a vender más rato, se saca la cresta, el que carga su vehículo, su carromato, su camioneta, lo que sea. Entonces, incluso su fuerza física e intelectual está involucrada y la de su familia, ¿no? Son pequeños empresarios que sin embargo están muy cerca de vender su fuerza de trabajo en el fondo, ¿no? Tienen un pequeño capitalito que lo pueden perder en cualquier minuto además, ¿no? Entonces, ahora, a veces se sienten empresarios, pero en realidad lo son en cierta medida, pero están mucho más cerca de la clase trabajadora que otros. Entonces, creo que la base sobre la cual se distinguen las clases sociales sigue estando presente, sobre todo en sociedades como la nuestra, que es más diversa, que es más compleja, sí lo es, sin duda alguna. ¿Que ha habido cambios sustanciales en eso? Sí ha habido cambios sustanciales. Y la obligación nuestra políticamente es hacer la lectura de los intereses que esas personas tienen, que esos grupos tienen, ¿no? Para uno ser expresión de esos intereses. Así que siempre detrás de la organización política, de sectores, de partidos, está el fenómeno de las clases, los grupos existentes en la sociedad, los intereses que se defienden, ¿no? Y frente a qué, y cómo esos intereses vehiculan determinados proyectos políticos. Y eso uno lo tiene que tener claro, y con esto cierro, porque eso te establece, ¿no?, el marco de tu política de alianzas, el marco de hasta dónde llegan tus relaciones políticas. Porque lo que uno sí tiene que tener cuidado en eso es de no llegar a traicionar, ¿no?, los objetivos de tu proyecto, ¿no? El no pasarte al proyecto del otro. Y ese es un tema que siempre está presente, y como las cosas cambian, fluctúan, a veces no tienen la claridad meridiana que uno requeriría para tomar determinadas decisiones. Todo eso se suple con reflexión, con análisis, con claridad conceptual, de tal manera de poder determinar qué es lo que te resulta conveniente, qué es lo que no, dónde están los riesgos, cómo asumirlos, etc. Bueno, les dejo tiempo para que pregunten si desean. Oye, qué buena, Germán. Muy buena clase. Yo aquí, no sé si los demás, pero yo tomé apuntes, porque soy un poco volátil. Y tenía una duda, me quedó una duda, y quizás también la tienen otras personas. ¿Ya? En relación, me quedó la confusión entre la política de alianza, entonces, no es lo mismo que la coalición. No es lo mismo. Es decir, una política de alianza se puede expresar en una coalición o no expresar. Se puede, mira, si tú quieres por establecer un continuo, por así decir, una política de alianza puede ser desde un simple acuerdo, un ¿Ya? acuerdo, un acuerdo que tú tomas, incluso que lo escribes. Mire, hemos llegado al siguiente acuerdo: 1, 2, 3, 4, 5. Y este acuerdo va a operar de la siguiente manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Desde eso hasta una coalición. O sea, Ya. el rango en el cual la alianza se expresa puede ser muy amplio, ¿no? Ahora, cuando tú formas una coalición, significa que ya tu nivel de acuerdo, ¿no?, es bastante amplio, bastante profundo y de bastante duración, por así decir, ¿no? Porque se supone que vas a seguir trabajando juntos sin duda alguna. Mira, esto se expresa, qué bueno que me hiciste la pregunta porque se me quedaba atrás de decirle una distinción que hacer, por ejemplo, en los gobiernos, ¿no? Hay gobiernos que son de partidos y gobiernos que son de coalición política. Se habla de gobiernos de coalición o gobiernos de partido. ¿Por qué? Por ejemplo, el gobierno de Eduardo Frei Montalva de 1964 a 1970 fue un gobierno de partido, porque esa elección la ganó Frei apoyado por un solo partido, el Partido Demócrata Cristiano. Y Frei gana y gobierna con su partido, el Partido Demócrata Cristiano, que hacia el final de su gobierno se le dividió y se formó el MAPU, pero fue un solo partido gobernante, ¿no? Pero, ¿no?
ese es un gobierno de partido. Pero esa misma democracia cristiana, después, en la concertación, tiene un gobierno de coalición. La concertación fue un gobierno de coalición, lo que se llama conceptualmente en ciencia política, ¿no? Gobierno de coalición. O sea, éramos una organización de, ¿no?, 4, 5, 6 partidos que formamos esta coalición y gobernamos juntos. Tuvimos un proyecto definido de común, un programa de gobierno, los acuerdos, esto es lo que vamos a hacer con el país en todas estas esferas, y eso fue lo que hicimos durante los 4 años de gobierno. Cosas que fueron variando en el camino, obviamente hay adaptaciones y todo eso, pero había un programa común. Una coalición se expresa además en un programa común, ¿no? Ahora, otra cosa, por ejemplo, es lo que estamos viendo hoy día con el gobierno del Frente Amplio. Y es un caso muy curioso, ¿no? Este es un caso muy curioso, pero entre medio, no, ya, tenemos un ejemplo de gobierno de partido entonces, o el gobierno de partido radical, por ejemplo. González Videla en los años 40 fue el Partido Radical y otros pequeños partidos, pero fue el Partido Radical también de gobierno, ¿no? Era un gobierno de partido político, pero después participó en coaliciones, gobierno de coalición. Pero también puede haber gobiernos de acuerdo político, Por ejemplo, yo gano el gobierno, soy una fuerza política y gano el gobierno, pero para poder gobernar, ¿no?, invito a otras fuerzas políticas a gobernar conmigo. ¿Qué fue lo que pasó con el Frente Amplio? ¿No? El Frente Amplio es una cosa bien, este gobierno es bien extraño desde ese punto de vista, ¿no? No lo digo desde el punto de vista crítico, estoy describiendo nomás, por si acaso. Pero digo, es bien extraño por lo siguiente, porque primero aquí hubo una competencia, ¿no es cierto?, entre ya ni me acuerdo los nombres de las coaliciones, el Frente Amplio por un lado y Chile O sea, Digno. no, pues, la Chile coalición Digno, era Chile Digno. Digno. Chile Digno, Jadwe, ¿no es cierto? Chile Digno compite con el Frente Amplio, gana la primaria el Frente Amplio, ¿no? Pero se unen ambos, ¿no?, para las elecciones y para gobernar juntos. Pero son dos coaliciones que compiten entre sí, pero que se juntan para gobernar, ¿no? Pero no solo eso. La curiosidad viene que como tampoco le da el ancho políticamente para gobernar juntos, comienzan a invitar a partidos individuales a participar. Invitan al Partido Socialista, invitan al PPD, dejan afuera la Democracia Cristiana, pero invitan a otros partidos a participar. Ya no es una coalición. El PS, el PPD que están en el gobierno no son parte de la coalición, ni del Frente Amplio, ni de lo que era Chile Digno, ¿no? Son partidos que individualmente entran a colaborar. Entonces, ese es un partido de alianza, más que nada. No es, perdón, un gobierno de alianza, no es un gobierno de coalición. Perdón, es una mezcla entre gobierno de coaliciones, además no es una sola, eran dos que compitieron, es un gobierno de coaliciones más gobierno de invitación a participar al PS y al PPD. Entonces, una mezcolanza bastante rara desde el punto de vista de ciencia política, no de otro punto de vista, no estoy siendo peyorativo. Desde el punto de ciencia política es complejo, es muy complejo porque todas estas cosas tienen ciertas reglas del juego, por así decir, ¿no? Si tú estás en una coalición, tenés que respetar los acuerdos que forman la coalición. Pero si tú eres un partido individual que no eres parte de la coalición, no tienes esos compromisos, no tienes que respetar eso. Entonces te da ciertos grados de libertad que se nota en el ejercicio de gobierno. De repente te complica, obviamente, te complica la coherencia, la univocidad de la conducción gubernamental, porque es una mezcolanza, ¿no? Entonces, todas estas cosas tienen consecuencias. Si se trata de coalición, si la alianza es una simple alianza, es un simple acuerdo, o si se trata de una coalición donde el grado de acuerdo, por lo tanto, es mucho mayor y más profundo, y por lo tanto la estabilidad y lo que se haga juntos también tiene mayor solidez y mayor fuerza. Ya, ahí sí, me quedó mucho más claro. Lo noté igual. Y después se me olvida y tengo que volver a mis apuntes. Es lógico, a eso uno tiene que Oye, tomar apuntes. Val, no sé si veía el chat o no. Sí, hay un problema con esta aplicación, me acabo de dar cuenta. El chat aparece en la cuadrilla de personas, entonces no se alcanzan a leer. Así que, en verdad, la invitación es a realizar la pregunta, ojalá es como con el micrófono abierto, porque no se alcanza a visualizar en el cuadrito. Sí. Así que con confianza nomás a todas las personas que abran el micrófono y vayan preguntando. Oli, ya bueno, yo aprovecho de saludarlos a todos, saludar a Germán también, muy buena el primer taller,
Y también aprovecho de hacer una pregunta respecto al tema también de alianzas. ¿Cuál es el límite máximo de aliarse con otros sin llegar a venderse ni poner en juego tus convicciones? Y también estaba recordando una vez que pasó con una amistad de medio ambiente que se juntó con lobistas y después como que igual se vio súper mal eso. Y me imagino que tiene que haber llegado a tener un trasfondo, pero ¿cómo es el límite sin ponerte en juego, digamos? Esa es como mi pregunta. ¿Hasta qué punto se puede ceder? Ya. Anabela te llamas tú, ¿no? Sí. Gracias, Anabela, por tu pregunta. Mira, aquí hay una cosa bien delicada porque muchas veces, y sobre todo en la izquierda somos buenísimos para eso, somos medios católicos en nuestras cosas en el sentido del purismo, ¿no? El pecado, ¿no? No caer en el pecado, no contaminarte, ¿no? El ya como juntarte con otro hasta tomar un café es como pecaminoso, ¿no? Una visión muy judea cristiana, eso del pecado, ¿no? Nada que ver. Es decir, pasa a ser pecado cuando tú traicionas tus principios o tu objetivo, digamos, y te entregas al del otro. Claro que sí, pues ahí ya es otro tema. Pero no, es decir, como yo les decía, hacer política es conversar mucho, mucho, mucho. Y tú puedes perfectamente, ¿no es cierto? Y es ser muy sectario, cuando ahí se cae en el sectarismo, cuando tú no, ni siquiera te permites ir a tomar un café con tu contrincante o con el cual tú discrepas. Absurdo, ¿no? Si tú no te vas a entregar por el solo hecho de conversar y de tomar café con alguien que puede ser tu contrincante, para nada. Cuando llegas a una alianza, lo que tú preguntaste, Anabel, es muy importante porque tiene una condición como previa, una condición previa, que es que uno tenga súper claro, ¿no? Tus objetivos, tu proyecto, qué es lo que tú buscas, ¿no? Muy claro, ¿no? No tener confusiones al respecto, tener clarísimo cuál es tu proyecto, cuáles son los límites de tu proyecto, de tus objetivos, a dónde quieres llegar y todo eso, ¿no? Eso es clarísimo porque eso te da el parámetro, te establece el cuadrito, ¿no? Los límites dentro de los cuales tú te puedes mover sin llegar a traicionar aquello que tú buscas y tus objetivos y más que tus principios, tus objetivos, ¿no es cierto? Entonces, yo diría que ese es el cuidado que hay que tener, ¿no? Pero también estar observando cómo van evolucionando las cosas, porque tú puedes haber llegado a un acuerdo con otra fuerza política para el logro de un determinado objetivo en un contexto, pero ese contexto, que va a ir cambiando, puede cambiar en la dirección de tus objetivos, y está súper bueno eso, ¿no? Que la cosa vaya cambiando a favor tuyo, pero también puede ir cambiando a favor del otro, ¿no? No en función de tus objetivos, sino que del otro. Y por lo tanto, en ese momento tú tienes que revisar si el acuerdo te resulta tan conveniente, si la alianza te resulta tan conveniente porque está favoreciendo más al otro que tiene un proyecto distinto al tuyo, que te aliaste con él porque te convenía para ese objetivo específico, pero en el camino, en el logro de ese objetivo específico, las cosas se fueron dando más favorables para el otro que para ti. Y en ese momento llegó el momento de revisar entonces el acuerdo de la alianza, porque significa que empiezas tú a trabajar para el objetivo del otro y no el otro para el objetivo tuyo, o por lo menos neutralizado, ¿no? Que ambos vayan avanzando en función del objetivo que compartieron. Entonces, todo esto implica un nivel importante de claridad previa, primero, ¿no? Y segundo, de análisis, de monitoreo, por así decir, de lo que va pasando con la realidad, ¿no? De cómo se están moviendo las cosas. La política es siempre cambiante, ¿no? Tú cambias la realidad. La política es cambiar realidades, pero el cambiar realidades significa que estés siempre súper atento de cómo están cambiando esas realidades porque puede cambiar a favor tuyo o en contra tuya. Y ese es el momento en que tú tienes que revisar. Entonces, aquí no es que uno traicione por definición. Cuando yo les contaba lo de la concertación, en la concertación se transformó el objetivo de algunos partidos en el camino, porque al final se hicieron parte de otro proyecto, ya voluntaria. No era cosa que circunstancialmente había que respetar la economía de mercado y todo lo que pasaba porque no se nos podía caer el gobierno. Yo recuerdo esos debates en el gabinete en que decía, pucha, no podemos perder la adhesión de la gente porque la gente empieza a pensar que estaba mejor económicamente con Pinochet que con nosotros. Entonces no podemos cambiar tanto la economía de entrada porque podemos terminar perdiendo fuerza y haciendo que el otro crezca, el contrincante, ¿no? Pero lo que eso fue una necesidad política en un momento determinado, y eso lo discutimos así en algún momento, se transformó en una convicción política. Y ahí cambia la cosa. Cuando tú dejas de hacer algo por necesidad táctica y pasas a convencerte de que eso es bueno para Eso es bueno para mí. Eso es otro tema. Y por lo tanto, ahí están los límites. Ahí están los límites. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Ay, no sé si No sé si yo me acoplo o no. yo me idea acoplo, mía. ¿no? Idea mía. Sí, te estoy Sí, escuchando te estoy doble. escuchando doble. Y yo también. Y yo también. Sí, no sé si alguien tiene alguna consulta ahí, que prenda el micrófono nomás. Porque sí, estaba leyendo, me llamó mucho la atención en el chat, lo que decían es que algunos son muy intransigentes en función de la pregunta, como que alguien la comentó y después... Oye, Germán, yo también creo que lo conversamos en un taller también, que tú tuviste varios episodios muy complejos para la historia chilena, sobre todo en los años 90, que tenían que ver justamente con esto, porque tenía que ver con cómo se respetaba, por ejemplo, en el caso de lo que pasó con Pinochet o lo que pasó con... se me olvidó con gente que había que meter preso en dictadura. Era un momento en que había que como buscar esa fórmula en cómo se hacía respetar el país, su jurisdicción, y al mismo tiempo se relacionaba con el dictador y así. Hay un montón de épocas en que hubo que tener buena muñeca, podríamos decir. ¿Cómo lo ves ahora, ¿Cómo lo ves ahora en función de en lo que función está haciendo el de lo que Frente está haciendo el Amplio, Frente Amplio, con el Partido con el Partido Socialista, incluso llegando más allá, aprobando leyes más bien con la derecha que con sus propios diputados en el Congreso? ¿Crees que hay un límite ahí o cómo lo estás evaluando? He visto tus columnas y has sido muchas veces bastante crítico, pero al mismo tiempo uno podría decir, bueno, a lo mejor están dentro de la necesidad de poder gobernar. No sé, ¿cómo ves esa idea de política de alianza? Sí, buena tu pregunta. A ver, yo creo que este gobierno tiene varios problemas, aparte de ese que señalaba más desde el punto de vista conceptual de la ciencia política, la rareza con respecto a su base política de apoyo, ¿no es cierto? Que son dos coaliciones que al mismo tiempo invita a otros a gobernar, y eso ya te introduce heterogeneidades y complejidades no vistas, ¿no? Mayores, lo cual requiere, dicho sea de paso, mucha capacidad política, ¿no? De parte de los gobernantes, porque meterse en ese tipo de coaliciones y de alianzas, su complejidad te obliga a su vez a ti, ¿no? Te exige mucho de ti con respecto a tus condiciones políticas, a tus capacidades de liderazgo y todo eso, que desgraciadamente este gobierno no tiene. Entonces, sus capacidades no son de ese nivel, ¿no? Alguna gente que a veces me plantea algunas cosas de qué hacer y todo lo demás, yo digo, bueno, pero para eso no tenéis país, para eso, digamos, o no tenéis gobierno para eso. Es decir, tiene que haber una relación entre las capacidades políticas que se tienen y lo que tú quieres hacer, ¿no? Como yo, pues yo soy malo para el fútbol y si me meto con un equipo de crack, ¿no es cierto? Voy a hacer el ridículo. A mí siempre me echaban porque me encontraba poco serio en el fútbol, porque me daban risa, me mataba la risa y me tiraba a reír de los errores que cometían no solamente los otros, sino que los propios, ¿no? En los partidos, entonces me encontraba un poco serio para jugar y me echaban. No lo tomaba como en serio el fútbol. Entonces, tú tienes que hacer un vínculo, un match ahí entre capacidades y las exigencias de la política en un momento determinado. Y la política en Chile hoy día es una política muy compleja, complicada, no solamente desde el punto de vista de las complejidades que tiene la composición del gobierno, como ya lo señalé, sino que además la realidad política y social está extremadamente difícil y compleja. Y por lo tanto hay que tener mayor capacidad de análisis y de comprensión del lío en que estás metido para poder acertar en tu conducción política. Entonces, primera cosa, yo diría que este gobierno se enfrenta a eso, que cualquier gobierno se habría enfrentado a escenarios tan complejos como los que estamos viendo, pero el problema de este gobierno es que no tiene la suficiente capacidad, que yo llamo densidad política, ¿no? Para entender y manejarse bien en situaciones como esa. Entonces caen en conductas que a mi juicio son altamente, no solamente complejas, sino que contradictorias con lo que dijeron, con lo que plantearon y con lo que la gente creyó que eran. Yo nunca he creído, entre otras cosas, que este Frente Amplio sea de izquierda, ¿no? Yo a mis hijos se los dije muchas veces y me dicen, viejo, tú siempre dijiste que el Frente Amplio no era de izquierda, ¿no? Y la realidad me lo demostró. Mira, el lenguaje dice mucho.
el lenguaje, yo soy sociólogo y además he estudiado teoría del lenguaje y todo lo demás, pero el lenguaje dice mucho, ¿no? Este gobierno, a diferencia, bueno, nosotros, la izquierda tradicional, clásica de la cual yo soy, ¿no es cierto?, hablábamos de cambios estructurales, cambios de sistema, y para nosotros la palabra es el cambio estructural, es decir, de fondo. No, el Frente Amplio nunca habló de cambios estructurales, habló de transformaciones, ¿no? Estamos por las transformaciones. Y yo siempre aludo a la película esa de los Transformers, ¿no? Al respecto, ¿no? ¿Te han visto la película Transformers? Los Transformers son unos vehículos, ¿no es cierto? Unos camiones, autos, que se transforman en un monstruo así metálico, pero que vuelven a ser el camión y el auto, el Volkswagen, que eran al inicio. No hay un cambio de naturaleza, no que el Volkswagen deja de ser otra cosa y el camión deja de ser otra cosa, vuelve a su origen, se transforma, pero no cambia estructuralmente, eso quiero decir. Entonces, el lenguaje dice mucho. Cuando yo me planteo transformaciones, lo que quiero es mejorar un poquito las cosas, ¿no? Quiero repintar el auto que está viejo y feo, lo repinto, ¿no? Lo amonono, pero no cambio el auto por otra cosa diferente, por un monopatín, por qué sé yo qué, ¿no? Entonces, primera cosa. Segundo, yo creo que por lo mismo, yo creo que el Frente Amplio en particular. Segundo, que el Frente Amplio de hoy no es el Frente Amplio de su origen. Como yo decía en la plataforma socialista, mientras participaba ahí, que había gente que quería meterse al Frente Amplio, decía, mira, este no es el Frente Amplio en que a mí me habría gustado militar en un momento determinado, después que me fui al Partido Socialista, ¿no? El Frente Amplio que yo, desde su inicio, que era un Frente Amplio, sí había sectores de izquierda, ¿no? Sí había sectores de izquierda, pero todos esos sectores de izquierda o se fueron o los echaron. Y por lo tanto lo que fue quedando el Frente Amplio es la expresión más socialdemócrata del Frente Amplio, cuya expresión mejor es Revolución Democrática. Revolución Democrática, desde su nombre hasta lo que ha sido y lo ideológicamente lo que sortió, era socialdemocracia. Y ni siquiera socialdemocracia europea avanzada, sino que socialdemocracia, más conservadora, por así decir, ¿no? Y por lo tanto aquí no estamos frente a una coalición, a una fuerza y una coalición de izquierda, sino que más bien de carácter hegemónicamente más bien socialdemócrata. Entonces ahí tenemos un problema porque no estamos contraponiendo un proyecto político de izquierda frente a las decisiones que se toman. Por ejemplo, la del litio. Por ejemplo. Es decir, a ver, ¿qué consecuencia tiene con una coalición que sería de izquierda el haber impulsado un TPP que ya estaba muerto, que Bachelet no pudo sacar adelante? Que Bachelet no pudo sacar adelante por la oposición que hubo al TPP. Y una de las primeras cosas que hace el gobierno de Boris es impulsar la aprobación del TPP-11, que es gravísimo para la soberanía económica del país. Gravísimo para la soberanía económica del país. Eso es no entender nada, además de lo que está sucediendo en el mundo. Si en el mundo están habiendo cambios inmensos. Yo le digo a mis estudiantes, yo tengo la fortuna, por lo viejo que soy, es decir, de alguna manera una desgracia históricamente, pero sí tengo la fortuna de ver lo que está significando un cambio epocal, porque este sí que es un cambio epocal. Está empezando a periclitar, a terminar la vida del imperialismo yanqui. Y se está abriendo paso, ¿no? Otra suerte de imperialismo que todavía no está muy claro cómo va a ser o cómo puede ser. No está muy claro. China. Porque no es China solo, ¿no? Porque China ha tenido la sabiduría de impulsar el BRIC, donde están Brasil, Rusia, India, ¿no? Y China, todos los cuales suman el 40-42% de la población mundial, casi la mitad. Y se están metiendo otros países y se van a meter otros países, Sudáfrica seguramente y otros más. Y van a pasar a ser más del 50% de la población del mundo. ¿Y qué se están planteando ellos? Cambiar todo el ciclo imperialista norteamericano que comenzó con los acuerdos de Bretton Woods y el patrón oro y el dólar como moneda mundial de intercambio. Lo que ellos están planteando es los bancos centrales, ¿no? El gran banco que determina las políticas mundiales monetarias es la Reserva Federal de los Estados Unidos, con el padrón oro, que ya no tienen el oro suficiente para responder si todos quisiéramos cambiar los dólares que tiene todo el mundo en su bolsillo, o en su casa, o en el banco, quisiera cambiar a su padrón oro, Estados Unidos no tiene el oro suficiente. Dejó de tener el oro que respalde esos dólares, son papel. Y eso lo han captado los chinos y todos los demás. Y por eso que en el mundo hoy día se está debatiendo cambiar el padrón oro y cambiar la moneda de intercambio. Entonces los hindúes dicen, ¿y por qué yo no le puedo vender mis cosas? ¿No? Uno de los principales productores del mundo hoy día, no le puedo vender mis cosas a China en rupias
y China que me venda a mí en yuan, ¿no? Y viceversa, y cada cual comerciar en su propia moneda, y ya habrá un padrón, por lo tanto, diversificado de monedas de intercambio, que es súper importante desde el punto de vista de la relación económica y desde el punto de las bases sobre las cuales se desenvuelven los poderes imperiales. Entonces estamos viendo el inicio de la declinación, y que es de lo peor, por lo que estamos viendo, y la expresión peor de esto es el genocidio de Gaza. Porque la expresión peor de esto es eso, es porque aquí se produce incluso un quiebre ético de los poderes dominantes del mundo, de Europa y de Estados Unidos. No les creo más su discurso de defensa de los derechos humanos, defensa de la libertad, de la democracia, más. Siempre tuvo bases de falsedad, hoy día ya la falsedad quedó demostrada históricamente con lo que está pasando en la tragedia en Gaza. Y qué pena inmensa que sean los palestinos los que están pagando este inmenso costo humano de develar la miseria, ¿no?, en que está terminando un periodo imperial, ¿no? Yo siempre digo, este es el Calígula, ¿no? Cuando Roma declina, aparece lo peor. En estas situaciones de declinación van apareciendo las peores cosas en la sociedad. Y en Roma aparece Calígula, ¿no? A Calígula, que nombra a su caballo de cónsul, ¿no? Y todo el mundo lo tuvo que aceptar. Y que hacía las peores atrocidades y crímenes. Es decir, la degradación incluso moral hasta la última expresión. Así terminan los imperios, desgraciadamente, degradados moralmente, por lo que está pasando en Gaza es la máxima degradación moral de la humanidad, ¿no? Ya ha quedado cuestionada Naciones Unidas, han quedado cuestionados todo aquello que se suponía avances civilizatorios. Y esa es la declinación de los imperios. Entonces, por eso digo, he tenido la fortuna, pero sobre la inmensa tristeza de ver, ¿no?, la depravación que se produce, ¿no?, política, moral, con ocasión de la caída de un imperio. Y está surgiendo otro. Estamos viviendo ese proceso. Y este gobierno no se da cuenta. Nosotros la política del litio que se definió una política chica, miserable, cortoplacista. Aquí la política del litio que debíamos haber tenido es un acuerdo trinacional con Bolivia y Argentina, que somos los tres, tenemos el 75% del litio, y haber sido los monopolistas del litio. Yo hablo de la OPEP del litio. Así como los países productores de petróleo se pusieron de acuerdo, crearon la OPEP en los años 50 para controlar monopólicamente el precio del petróleo, porque eso es la OPEP. Chile, Argentina, Bolivia debían haberse puesto de acuerdo, haber terminado con las estupideces históricas de los conflictos estúpidos con Bolivia, ¿no?, por unas guerras de más de un siglo pasado, haber superado eso y tener una industria transnacional monopólica en la producción de baterías de litio, ni siquiera porque seguimos vendiendo el litio en saco, así como seguimos vendiendo el cobre en barras, en bruto, sin valor agregado, sin industrialización, estamos vendiendo el litio en sacos, cuando el litio lo debiéramos vender en baterías de litio, ser los monopólicos en producción de baterías de litio del mundo. Punto. Esa es la política nacional del litio que debiéramos tener, trinacional con Argentina y Bolivia. Y este gobierno está haciendo un acuerdo de miriñaque, cagones, chicos, de poco alcance, que está entregando igual el litio a fuerzas externas. Entonces, mira, el no tener proyecto político claro tiene graves consecuencias para los países. Y eso es lo que estamos viviendo con este gobierno, por desgracia. Un gobierno extremadamente débil, que no tiene claridad de su proyecto político, que no tiene claridad de lo que está pasando en el mundo, y por lo tanto que está cometiendo, y al final está cayendo en brazos, además, gozosos de la derecha, ¿no? De una derecha que además es una derecha trabiliaria. La nuestra yo la he definido como cavernícola. Conozco otras derechas en América Latina, ¿no?, que son bastante más iluminadas que esta. Conocí una época, por casualidades de mi consultoría internacional, el empresariado de El Salvador, ¿no? Y en una reunión que una vez teníamos con la Sofofa de ellos, le digo, usted en Chile, sus colegas le dirían que son comunistas. ¿Pero cómo? Esto es obvio. Respecto a los trabajadores, si los trabajadores nos ayudan a nosotros a ganar lo que ganamos, ¿no?, desde el punto de vista de leyes sociales y todo lo demás. Aquí tienes que dar batallas inmensas, porque todavía explotan como el siglo XIX a los trabajadores, ¿no? Y hoy día los llaman colaboradores, porque como trabajadores ya era demasiado izquierdista, hoy día ya no hay trabajadores en Chile, hay colaboradores, según me he enterado, ¿no? Y yo le pregunto a los empresarios, o sea que usted te está dejando compartir las utilidades a sus colaboradores, porque me imagino si ya no son trabajadores, son colaboradores, es porque también comparten las utilidades. Mínimo, ¿no es cierto? Porque son los que ayudan a generar esa riqueza. Bueno, puedo extenderme mucho más en estos temas. Sí. No sé si hay algún otro comentario, consulta, opinión. El chat ahí ha estado bien movido. Así que también, si quieren comentar algo. No sé quién cambió la pantalla tampoco. Es primera vez que ocupamos esta aplicación. Curioso, sí. Hola, yo soy Pamela.
Quería hacer una consulta, la verdad, como volviendo un poco al tema anterior y entendiendo la importancia, ¿cierto?, que hemos visto hoy día sobre las conversaciones y las negociaciones con otros dentro del tema político y lo contextual y lo contingente de las alianzas y todo esto. ¿Qué hacemos o qué pasa si frente a esas negociaciones se producen episodios de, entre comillas, traición? Es decir, se rompen los acuerdos de manera unilateral o incluso se perjudica conscientemente a quienes somos parte de esas negociaciones, entendiendo también que los movimientos o los partidos estamos compuestos por personas que emocionalmente se sienten afectados y que por ende se complica volver a un nuevo contexto o en un nuevo contexto a volver a negociar. ¿Cuál sería el límite en este sentido? ¿Hasta dónde podemos nosotros como movimiento volver a generar alianzas, entendiendo que existen nuevos contextos o nuevos momentos, digamos, dentro de lo que históricamente sucede en el mundo político en Chile? Gracias por tu pregunta, Pamela. Muy, muy interesante, porque déjame decirte que creo que una cosa que es una dificultad presente, actual, y para ustedes que la viven y la experimentan el día a día, que es parte de mi diagnóstico como sociológico de lo que está sucediendo en la sociedad chilena, yo defino lo que está sucediendo en la sociedad chilena como un periodo de degradación generalizada, ¿no? Y con esto me refiero a varias cosas, ¿no? La degradación institucional, desde luego, ¿no? Tenemos todo aquello que el estallido social señaló con tanta fuerza el 2019 sigue estando presente, la degradación de la institucionalidad, ¿no? Los tribunales de justicia, el caso Hermosilla nos muestra una puntita del iceberg, ¿no es cierto?, de esa degradación institucional del poder judicial, ¿no?, donde la justicia corre solo para uno, un fiscal nacional que ya se sabía de partida porque es amigo fue designado ahí porque es amigo de alguna gente de gobierno, del expresidente del Partido Socialista, que ha habido reuniones. Ayer el diputado Hugo Gutiérrez denunciaba una reunión donde ya se había cocinado el acuerdo para perjudicar a Daniel Jadwe. Daniel tendrá que responder, digamos, con hechos, digamos, si las acusaciones tienen fundamento o no. Confío que no los tenga. Pero ahí hay una operación política. Entonces, sin duda alguna, Gutiérrez señalaba una reunión que había habido, inclusive donde se había discutido previamente el caso. Entonces, hoy día lo que vemos es una degradación institucional, pero también degradación a nivel de grupos y de personas, así como que todo vale, ¿no? Ustedes están viviendo un periodo muy complejo para hacer política desde ese punto de vista, ¿no? Como que se han perdido las reglas del juego, ¿no? O se han debilitado extraordinariamente. Y mucha gente, inclusive grupos políticos, se permiten cosas que en la política, llamémosla así, como normal, en condiciones de una sociedad que funciona un poquito más normalmente, que no es el caso actual, no sucedería, ¿no? Entonces, a ustedes les toca hacer política en un periodo como estructuralmente complejo por los niveles de degradación, incluso ética, a que se ha llegado en múltiples esferas de la vida. No, aquí tenemos también una ruptura ética, ¿no es cierto? Aquí, mira, tú, desde el punto de vista moral, ético, tú no puedes tener un policía al lado de cada persona. Bueno, ahora si te ponen un policía, tú tampoco sabes si ese policía es corrupto, ¿no? Por decirlo de alguna manera también, ¿no? Entonces, a ti la ética opera como un autocontrol, ¿no? Una persona no es corrupta porque sí, porque alguien la convenció, sino que porque tiene una estructura de valores éticos respecto a sí mismo, al respeto que se tiene a sí mismo, ¿no? O a sí misma, el respeto que tú te tienes, no caer en la corrupción, no porque es malo, porque católicamente, moralmente es malo, entonces, no, sino que porque tú no eres capaz de mirarte al espejo en la mañana en tu casa porque sabes que eres un corrupto. Ese es el tema de la ética, ¿no es cierto? El autocontrol, ¿no? Y eso se ha debilitado terriblemente en nuestra sociedad. Como parte de la crisis de esta degradación generalizada que existe, también la degradación ética, valórica. Entonces a ustedes les toca hacer política en un periodo en que la ruptura de acuerdos es como normal, nadie se escandaliza, nadie paga costos, entonces les toca hacer política en un momento histórico difícil. Y el desafío de ustedes, ¿no es cierto?, tiene que ver y tienen que explicitar ese elemento, porque hay que reconstituir bases éticas de esta sociedad, y es fundamental, ¿no?
las bases, como las bases éticas del mundo, están absolutamente socavadas hoy día con lo que está pasando en el genocidio en Gaza, ¿no? Se han socavado las bases éticas de funcionamiento de la sociedad a nivel mundial. De tal manera que estamos viviendo un periodo complejo y difícil y a ustedes les va a tocar hacer política en eso. Ahora, eso, ¿no es cierto?, eso, por lo tanto, parte de los acuerdos con otros tiene que ser, ¿sabes qué más? O aquí limpiamos este asunto o hacemos un esfuerzo por restablecer ciertas bases mínimas de seriedad en lo que estamos haciendo, o simplemente vamos a todos terminar chapoteando en el charco de todo tipo de traiciones, inmoralidades, etcétera, y en el todo vale. Y el todo vale, a su vez, el correlato que a todos nos perjudica. En definitiva. Así que lo que te puedo decir respecto, a ver, a lo que sí, termino solamente diciéndole que sí hay que tener mucha fortaleza afectiva, fortaleza de tu psique, de tus sentimientos respecto a eso, no dejarte apabullar, no dejarte decaer, no deprimirte, ¿no es cierto? Asumir que es una realidad así compleja, ¿no? Y asumir como parte de tu desafío político el que tienes que reconstituir bases éticas del quehacer social y político, ¿no? Que es parte de tu tarea. Antes uno se lo daba por sentado, que los acuerdos se iban a respetar, que había seriedad en eso. Hoy día ya no está dando, no puedes dar por sentado. Sabes que puede existir la traición y que se ha ido naturalizando, de tal manera que es una pega como adicional, por así decir, pero no deprimirse, es parte de la tarea, ¿no? Porque si no uno se deprime, se va a la casa y chao, y se queda amargado ahí va siempre. No, la política, mira, la política es muy exigente en eso. Yo termino con una anécdota, de un amigo socialista, ¿no?, que era muy sensible, es decir, si tú no le reconocías lo bien que lo hacía, si no lo adulabas un poco, se deprimía, ¿no? Ahora, en la política, algo que es muy difícil de encontrar es que te encuentren bueno lo que tú haces, es decir, la política es más bien castigadora. Y yo le dije, mira, sálete de la política. Tú vas a sufrir mucho, porque tú te deprimes con esto. Si no te reconocen algo bueno que hiciste, si no te dicen 10 veces que lo hiciste bien, te deprimes. Tú vas a sufrir mucho, ¿no? Estar en la actividad política no es para sufrir, es porque hay un objetivo, hay un proyecto, ¿no es cierto? Y por lo tanto lo que hay que hacer es fortalecerse, ¿no? Es psicológicamente, moralmente, y saber que tú tienes una tarea ahí, adicional a lo que otros tuvimos en el pasado, ¿no? Que es reconstituir las bases éticas del quehacer político, que no es menor, pero es crucial para poder seguir adelante. Chicos, chicas, amigos, amigas, queremos agradecerle a Germán. No sé si hay algún último comentario. Yo sé que nos pasamos harto en la horita, pero Germán, te pido disculpas ahí que nos pasamos la hora, pero nos cuesta. No, yo siempre. encantado. Sí, y te vamos a cobrar la palabra de lo que nos dijiste al comienzo. Creo que es necesario en algún momento esto mismo presencial sería genial, porque también nos permite un feedback distinto. Hay algo ahí todavía de estas cosas más que uno podría llamar como tecnológica o no, pero que siguen siendo frías al final. Sí. No es lo mismo que mirarse. Así que te agradecemos profundamente. Voy a parar la grabación.